Qué gusto verlos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Romanos, capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer, dice así la palabra del Señor, dice así el consejo de Dios para usted y para mí en esta noche. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En nuestras actividades que tenemos, hermanos, nuestras actividades que tenemos en el mundo, donde laboramos, donde nos desenvolvemos, cada uno de nosotros pues tendremos que enfrentarnos a la realidad de la vida. Tendremos que enfrentarnos a muchos acontecimientos, a muchas cosas que algunas veces pueden ser algunas complicadas, donde usted y yo, hermano, tendremos que tomar una decisión, y la decisión que debemos de tomar es lo más adecuado, lo más correcto, de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra de Dios nos aconseja, nos enseña que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, dice. Eso debe ser nuestro comportamiento, ahí sí que donde nos desenvolvemos. Cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. O usted glorifica a Cristo, o usted exalta el nombre de Cristo con sus decisiones, con sus respuestas, con su forma de actuar, con lo que hace, o deshonra el nombre de Cristo. Pero quiero contarles, hermanos, que la iglesia, el pueblo de Dios, siempre debe de tener bien claro que nuestro propósito es poner en alto el nombre de Cristo toda la vida. En todo lugar, en todo tiempo, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la ocasión donde usted se enfrente, tendrá que o honra el nombre de Cristo, o usted viene o deshonra el nombre de Dios con lo que hace, con sus decisiones. Pero en esta noche quiero enfocar, hermanos, precisamente la enseñanza a lo práctico de nuestra vida. Dice que no debemos de ser vencidos de lo malo, dice, ¿verdad? Sino que dice que debemos de vencer el mal con el bien. Oigan esto, hermanos, dice que debemos de vencer el mal con el bien. Entonces, en la palabra de Dios, en las Escrituras, encontramos algunos acontecimientos tan especiales, como por ejemplo, leamos aquí en el libro de Gálatas, capítulo 4, donde dice alegoría de Sara y de Agar. Vamos a leer desde el versículo 21, Gálatas capítulo 4, versículo 21, y quiero hacer referencia lo que está en la parte final. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, oigan esto, hermanos, más el de la libre por la promesa, los cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual madre de todos nosotros,
es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, póngale atención a esto, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Les voy a explicar esto, hermanos, esto que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Dice que Abraham tuvo 2 hijos. El primero se llamaba Ismael, el segundo era Isaac. Pero dice que Ismael había nacido según la carne, pero Isaac según la promesa. Resulta de que estos dos niños empezaron a crecer. Fue pero evidente la separación entre ellos. Ahí lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Dice que aquel muchacho llamado Ismael, dice que se empezó a burlarse de Isaac. Se burlaba de él, lo menospreciaba, y hacía un montón de cosas con Isaac. Viene el apóstol Pablo y toma este acontecimiento, y oigan la forma en que lo traslada el apóstol Pablo al plano espiritual. Viene y dice: así como fue perseguido el hijo de la promesa, así es ahora, dice versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Oigan lo que el apóstol Pablo dice. Dice que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, dice. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes y yo, hermanos, nos enfrentamos a la realidad de la vida continuamente. Seguramente, donde usted trabaja, quiera o no, por su fe, van a haber personas que van a quererse burlarse de usted. Van a haber personas en que lo van a menospreciar. Van a haber personas, inclusive parte de la familia, lo van a menospreciar, van a burlarse de uno. Ahora la buena pregunta es: ¿cuál es su actitud ante esos acontecimientos? ¿Cuál es su reacción ante estos casos? Puede ser por cuestiones de negocios, puede ser por cuestiones de trabajo, donde seguramente, quiero decirles, hermanos, nosotros que vamos persiguiendo lo espiritual, que estamos luchando por lo espiritual, seguramente usted va a tener una lucha. Vamos a tener una lucha. Aquí entran los que hemos nacido de nuevo, los que estamos luchando por amar a Jesucristo, los que estamos luchando por vivir su palabra. Seguramente por ahí va a tener usted la oposición, seguro, donde le van a querer sacarle el antiguo hombre o el viejo hombre, como le llaman las escrituras, donde se van a burlar de usted. Ahora, la buena pregunta es: ¿cuál es su reacción ante esto? Ante esa persecución del hombre terrenal hacia usted.
¿Cuál es su reacción? ¿Cuáles son sus respuestas? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esta guerra espiritual que la iglesia sostiene, los verdaderos que nos hemos comprometido con el Señor, esa lucha que se sostiene, dice que no seas vencido de lo malo. Al contrario, vence el mal haciendo el bien, dice. Seguro, haciendo el bien. Seguramente por ahí va a aparecer alguien. Puede ser algún su compañero de trabajo, puede ser algún su familiar, donde se va a burlarse de usted. Yo he oído cristianos, yo he oído personas que cuando se burlan de él, se enojan, se molestan. Cuidado, así no se hace la guerra. Así no se pelean las batallas de Dios. Cuidado. La guerra hay que hacerlo sabiamente. Yo me recuerdo que en su momento, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad en que el Señor me llamara desde una temprana edad. Nunca se me olvida que una señora, cuando yo le estaba compartiendo, le estaba hablándole del Evangelio, la señora me fue a tocar la cabeza. Ah, mi hijo, burlándose la señora de mí. Ah, mi hijo. Sí, sí sos tontito, ¿verdad? Me dijo. Sí, te lavaron la cabecita, ¿verdad? Y me movía la cabeza la señora, así se burlaba de mí. Pero fíjense que vine yo y aquello lo tomé en serio. Ante esa burla que aquella señora me hizo, yo me quedé callado, no le di ni una respuesta. Con el tiempo se dio cuenta que el camino que yo había tomado, lo había tomado tan en serio. De ahí la señora para adelante me empezó a respetar. Me empezó a respetar y de ahí, tiempo después, empezó a pedirme hasta consejos. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado, me hubiera tal vez puesto molesto ante aquella reacción? Yo empecé a entender, hermanos, que el espiritual dice que va a ser perseguido por el terrenal. Eso fue lo que empezó a pasar con Ismael. Ismael empezó a perseguir a Isaac. Dice que así sucede ahora. La buena pregunta es, en todos esos acontecimientos que se dan, ¿cuáles son nuestras reacciones? La Biblia, la palabra del Señor habla de otro acontecimiento muy bonito. Y es precisamente el caso de dos muchachos también, de dos jóvenes. Uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Ustedes se recuerdan la historia, hermanos, dice que viene Jacob deseando la bendición de la primogenitura y todo eso. Viene Jacob, utilizó una treta y todo eso, pero el asunto es que su padre Isaac lo bendijo y se fue. Lo bendijo. Al rato llega Esaú y le dice: Padre, bendíceme a mí también. Viene su padre y le dice: ya no tengo más bendición. Dice que viene Esaú en ese momento. Dice que hace un juramento. Y el juramento que hizo era matar a su hermano precisamente. Donde tuvo que huir Jacob. Y se fue para otro lugar. Pero lo cierto era esto. Viene Jacob y se fue con uno de sus parientes en otro lado. Después del tiempo, pasaron algunos años donde la vida de Esaú tomó otro curso. De igual manera la vida de Jacob tomó otro curso. Después de los años tenían que encontrarse nuevamente. Pero aquel hombre llamado Esaú, su juramento era pero bien firme. El día que se iba a encontrarse con su hermano, ese día lo iba a matar. Fíjense hermanos, de que viene Jacob. Se prepara para el encuentro con su hermano porque se tenían que encontrarse después de los años.
viene Jacob y toma una actitud muy bonita. Y su actitud fue esto. Dice que se humilló delante de Dios. Buscó la bendición de Dios. Buscó la presencia de Dios. En ese día, en esa mañana, dice que Jacob luchó contra un ángel y lo venció. El asunto es que Dios lo bendijo. Ya con la bendición de Dios, ya con la presencia de Dios, ahora aquel hombre se iba a enfrentarse ante su hermano que tenía un juramento bien firme. Y dice que cuando se encontraron, me llama la atención lo que sucedió con Jacob. Dice que cuando vio que venía su hermano, dice que se postró, se inclinó. Se inclinó 7 veces, como quien dice, respetando a su hermano. Dice que se inclinó y eso hizo cambiar la reacción y las malas intenciones de su hermano. Dice que cuando se encontraron fue totalmente diferente, se abrazaron. Dice que aquel hombre llamado Esaú no cumplió su propósito o su juramento sobre él, que lo iba a matar. ¿Por qué razón? Porque Jacob había buscado a Dios. Había logrado sacarle la bendición a Dios en esa mañana. Entonces vino Dios, lo que hizo fue cambiarle el corazón a aquel hombre. Oigan lo que se da, hermanos. Dice que nosotros debemos de vencer el mal haciendo ¿qué? El bien. Nosotros como hijos de Dios no nos conviene en que nosotros podamos tener mal ejemplo, mal testimonio donde vivimos. A usted, hermano, hermana, joven, lo deben de conocer como una persona pacífico toda la vida. Porque los hijos de Dios son pacificadores. A usted no lo deben de conocer como una persona de aquellos, como me dijo alguien un día, es que yo también tengo mi carácter. Sí, de plano todos tenemos nuestro carácter, eso es seguro. Toditos tenemos nuestro carácter. Pero el que tiene a Dios logra controlar su carácter. El que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, logra controlar sus decisiones, su forma de ser. Hemos tenido tantas experiencias a lo largo del camino, a lo largo de nuestra carrera en el Evangelio. Han habido tantas personas donde, sinceramente, hermanos, han querido pues hasta pelear, pero en ustedes y en nosotros deben de encontrar toda la vida una actitud pacífica, hermanos, toda la vida. Cuando por alguna razón usted colisiona con algún otro vehículo en la calle, toda la vida su reacción, su actitud debe demostrar la actitud de un hijo de Dios. Cuando usted se enfrenta ante la autoridad, a la autoridad establecida en los diferentes lugares, diferentes puntos, toda la vida su reacción debe ser una persona pacífico. ¿Por qué razón? Porque usted es hijo de Dios. Cuando se da algún problema familiar, porque nadie se va a escapar de los problemas familiares, nadie, ninguno. Cuando usted se enfrente ante un problema familiar, su actitud debe ser toda la vida pacífico, porque eso es lo que manda la palabra del Señor. Pacífico, tomar la decisión más sabia, más correcta, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor. No tanto venir y meterse uno en una cuestión donde no conviene, pues. No conviene. Hay un proverbio muy bonito que dice así: el que pasando y ve problema ajeno y se mete, es como agarrar al perro de la oreja, dice.
seguramente se va a meter uno a problemas. Seguro. ¿Por qué nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no nos metemos a ninguna cuestión de sindicatos, a ninguna cuestión de política, a ninguna cuestión de bochinches como hacen? ¿Por qué razón? Porque toda la vida ustedes y yo debemos de ser personas pacíficos. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuál es su reacción, hermano, cuando usted se enfrenta a un problema con su hijo, con su hija? O tú, joven, ¿cuál es tu reacción cuando te enfrentas ante un problema en la universidad o en el instituto o donde laboras? ¿Cuál es tu reacción? Eres de aquellas personas que dicen, cuidado porque con él no se puede. No. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia verdadera debe de caracterizarse en que sus decisiones deben ser muy sabios, muy prudentes. Por eso estos versículos, hermanos, que leí aquí con ustedes precisamente en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué consejo más claro para nosotros. Dice que debemos de vencer lo malo haciendo el bien. Oigan este ejemplo que aparece aquí en las Escrituras, en el libro de San Lucas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el versículo 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, refiriéndose al Señor. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué dice? Oigan, hermanos, este acontecimiento que se dio aquí. Dice que el Señor ya cumplió su misión, dice que iba rumbo para Jerusalén. Un propósito pero bien definido de parte de Dios. Dice que iba para Jerusalén. Solo que querían pasar por una aldea de los samaritanos. Dice que estando ahí, los samaritanos se opusieron y dijeron: aquí no pasas, no se puede. Jacobo y Juan, en ese momento, realmente el propósito, la intención que llevaba el Señor Jesús era pero bien definido, solo que hubo una oposición. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchos creyentes o muchos evangélicos en nuestros días dan pero un pésimo testimonio del Evangelio? Porque queriendo hacer uso o como pretexto las cosas de Dios, palabra, hacen mal uso de las Escrituras. Eso es terrible. Lo que quisieron hacer aquí los dos discípulos del Señor llamado Jacobo y Juan,
Y dice que ellos vinieron y se dieron cuenta del acontecimiento. Se les metió la ira. Ya se imaginan ustedes, hermanos, típico de una persona cuando se le mete la ira, se pone colorado, hasta el rostro se le cambia, hasta sus reacciones, sus impulsos. Tenga cuidado, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. Por eso que cuando nosotros nos enfrentamos ante una cuestión muy complicada, aquí los discípulos se enfrentaron ante una situación muy complicada. Dice que vinieron los samaritanos. Aquí no pasas. Dice que aquellos vinieron. Señor, ahí sí eran pero rapiditos. Ahí sí pensaron inmediatamente en la oración. Ahí sí pensaron inmediatamente en hacer un milagro. Señor, no queremos que en este momento oremos al cielo como hizo Elías. De hecho que Elías así lo hizo. Pero era otra la definición. Queremos que oremos aquí y que caiga fuego del cielo y que consuma a estos. Solo ahí pueden ustedes darse cuenta. Qué mala intención. Viene el Señor y se dio cuenta. Ustedes no saben de qué espíritu son. Dice que los apellidó, les puso un apodo. Les llamó Boanerges. Y Boanerges quiere decir hijos del trueno. Como quien dice, rascaditos pues. Tenga cuidado ante sus reacciones cuando alguien le reclama, cuando alguien le levanta la voz, cuando alguien lo insulta. Como dijo alguien un día, solo porque soy cristiano, si no ya me hubiera conocido quién soy yo. Solo con eso manifestó realmente su espíritu, que sigue el mismo, pues no ha cambiado. La iglesia, el pueblo de Dios, hermanos, debe de estar bien consciente de su forma de ser. Tenemos una lucha, tenemos una guerra, que hay que vencer el mal, pero no con puños, pero no con malas palabras. Como dijo alguien un día, es que había que demostrarle a dijo, que también uno las puede, dijo. Eso no es honrar a Cristo. Eso no es honrar a Cristo. No. Estoy hablando en esta noche a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque debemos de ser conscientes de nuestras respuestas, de nuestras actitudes. Si usted es empleado, sea cuidadosa o cuidadoso con sus respuestas. Si usted es patrón o patrona, sea cuidadosa con sus respuestas. Si tú eres un universitaria o un estudiante, sea cuidadosa. Porque con lo que haces, con lo que eres, ¿honras a Cristo o lo deshonras? Lo que nos interesa es honrar el nombre de Dios. Con nuestra vida, con nuestra conducta. Entonces dice, versículo 54, y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Qué pasaría si a usted no le hacen un favor? De repente usted ha hecho muchos favores a una persona, pero cuando usted lo necesita, usted vuelve a necesitar de un favor de aquella persona que usted le ha hecho muchos favores y le cierra las puertas y le dice, no puedo. Si usted es hijo de Dios, si usted está consciente de la lucha, pues va a tomar una actitud pacífica. Pero si usted no, si usted anda en la carne, si su visión es corta, seguramente su reacción va a ser esto. Nunca más le voy a volver a hacer un favor. Eso va a ser su reacción. Y eso no le agrada a Dios.
Nosotros como hijos de Dios, hermanos, hermanas, realmente nuestra conducta, nuestra reacción, dice que toda la vida debe ser pacífico. Entonces, termino, hermanos, leyendo entonces allí en el libro de Romanos, donde estábamos. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice que debemos de hacer? Esto solo lo puede hacer alguien que realmente ha conocido a Jesucristo. Esto solo lo puede hacer alguien que tiene a Cristo en su corazón. El otro día, un pastor decía, un pastor evangélico decía, me impidieron hacer la obra de Dios en un lugar y yo los tuve que reprender en el nombre de Jesús, dijo. Qué mala su actitud, malísimo. Porque toda la vida, la actitud de un hijo de Dios, toda la vida debe ser pacífico. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dice. Oigan esto. Y si tuviere, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? Oigan esto, hermanos. Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que dice, típico cuando alguien es vencido de lo malo, cuando alguien después de que fue vencido de lo malo, o se alegó con su mujer, o se alegó con su compañero de trabajo, o se alegó con alguien, después se queda mal y ya ni ganas de orar tiene. Típico. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. No seas vencido de lo malo, sino que vence el mal haciendo el bien. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oigan eso. No os venguéis vosotros mismos, como quien dice, ahí me las va a pagar. Un hijo de Dios nunca hace eso. Nunca hace eso. Ahí va a ver cuando me las pague. No os venguéis vosotros mismos. Estos mismos versículos, solo que en el libro de Proverbios, capítulo 25, aquí agrega algo más. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? En los versículos que leímos dice tu enemigo, pero aquí dice si el que te aborrece. Regularmente, si todos nos pusiéramos a pensar por un momento, más de alguien seguramente usted le cae mal a alguien, seguro. Y si usted se entera de esta persona que realmente, donde usted choca, sería capaz de hacer esto que manda la palabra. Pues si usted tiene a Cristo en su corazón, sí lo hace. Pero si no, lo más probable es que ni verlo quiere uno. Como dijo alguien un día, ni en pintura quiero ver a esta persona, ni en foto lo quiero ver. Hablaba de su amargura que tenía allá adentro, pero un hijo de Dios no es así. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, dice. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué pasa? Es que ya no le puedo dar más, ya mucho le he dado. Ustedes son aprovechados. Así hay quienes que hablan. Pero el que tiene a Dios dice que Dios se lo pagará. Oigan eso, hermano. La ley de Cristo es totalmente diferente. Un hombre un día me dijo que vino por una vez, de plano vino aquí a la iglesia. Alá usted dijo,
Eso que enseñan ustedes aquí en la iglesia, es imposible de vivirlo, dijo, porque uno allá afuera, uno acostumbrado a defenderse con esto, ¿ve? Dijo, y empuñó así sus manos, ¿ve? No es que nosotros lo estemos enseñándole, es que la palabra de Dios nos enseña a todos. Porque el mensaje no es solo para usted, también para mí. Entonces nos enseña a todos. Le dije, yo sí no puedo vivir eso, me dijo. Eso sí es difícil, me dijo. Porque yo acostumbrado, me dan uno y yo voy con 3 meses. Dicho y hecho. Tiempo después me enteré que este pobre muchacho lo habían matado. ¿Por qué razón? Así es la ley que se mueve en el mundo. Pero la ley de Cristo es totalmente diferente. Por eso, hermanos, no seas vencido de lo malo. A veces Satanás es el que pone trampas. De repente resulta alguien que te va a pegar la buena alegada. Y si te pones a alegar con esa persona, perdiste la batalla. Por eso dice la palabra que hay que vencer el mal haciendo el bien. Hay que vencer lo malo haciendo lo bueno. Esa es la ley de Cristo. Así es que, hermanos, les dejo esta reflexión.